Buen día, a continuación les presentaremos una exposición sobre cómo es que se mueven los productos dentro y fuera de una empresa. Está enfocado en lo que es el transporte y el manejo de materiales. El equipo está conformado por Milena, su servidora Melanie, Angie y Vanessa. Continuamos con lo que es nuestra introducción. Pues les damos la bienvenida a este video donde vamos a descubrir algo que ocurre todos los días, pero que pocos entenderían a fondo, y es el cómo se transporta y manejan los materiales dentro y fuera de la empresa. ¿Se han puesto a pensar qué ocurre con un celular que compran en línea antes de que llegue a sus manos? O pues cómo se organizan los productos en un almacén. Todo esto tiene que ver con el transporte interno y también externo, y además incluye lo que es el manejo eficiente de materiales. Definamos qué es el transporte en logística. Es simplemente el proceso de mover cosas, pero este se divide en dos tipos. El primero es el transporte interno. Este ocurre dentro de la empresa. Algunos ejemplos es mover productos dentro de un almacén, llevar materiales de una zona de producción a otra, transportar el personal entre edificios del mismo complejo. Como número dos tenemos el transporte fuera de la empresa. Es el que conecta tanto a los proveedores, almacenes, distribuidores y los clientes. Algunos ejemplos es el de llevar materias primas a una fábrica o distribuir productos terminados a las tiendas o los clientes. ¿Quiénes participan en este proceso? Los transportistas terrestres, que son encargados de llevar físicamente los productos, agentes de carga o de tránsito, que coordinan rutas, documentos y todo el proceso logístico, autoridades del muelle o aeropuerto, supervisan el cumplimiento de las reglas, permisos y trámites, y aseguradoras que protegen la carga ante daños, robos o accidentes. Ya. Tipos de transporte. Los medios de transporte se refieren al entorno físico por el cual se movilizan personas o mercancías. Se clasifican en transporte terrestre. Incluye vehículos automotores como autos, buses y camiones que circulan por carreteras. También incluye el transporte ferroviario, que utiliza trenes sobre rieles muy eficientes para grandes cargas y largas distancias. El transporte acuático se subdivide en transporte fluvial, que opera en ríos navegables. Es muy usado para mercancías pesadas o voluminosas en regiones con buena red hidrográfica. Transporte marítimo, que se realiza en océanos y mares. Es el principal medio para el comercio internacional. El transporte aéreo utiliza aeronaves, aviones, helicópteros para trasladar personas o carga a grandes distancias en poco tiempo. Es el medio más rápido, pero también el más costoso. Otro sería el transporte por tubería, oleoductos y gasoductos, utilizado exclusivamente para transportar líquidos o gases como petróleo, agua o gas natural. Es seguro, continuo y económico en largas distancias, aunque no apto para mercancías sólidas. Y el transporte multimodal integra dos o más medios mencionados anteriormente en una sola cadena de transporte. Ejemplo, un camión más un barco y tren. Optimiza tiempo, costos y la logística. Métodos de transporte. En el transporte terrestre, los modos que aplican es el público, como autobuses, urbano, metro o tranvía. El privado, automóvil particular o motocicleta. También está el de carga, camiones, furgonetas de reparto. El especializado, ambulancias, transporte escolar y vehículos blindados. Mientras que en el transporte aéreo, los modos que aplican son el comercial, aerolíneas de pasajeros, como Latam, Avianca, entre otros. El de carga, aviones de paquetería, DHL, FedEx. El privado, jets ejecutivos, avionetas particulares. Y el especializado, aviones sanitarios, militares o contra incendios. Por otro lado está el transporte marítimo, y los modos que aplican son el de carga, buques portacontenedores petroleros, el público, ferries o barcos de pasajeros, como cruceros,
El especializado, barcos hospital, barcos de investigación científica. Y en el transporte ferroviario, los modos que aplican son el público, trenes de pasajeros, trenes suburbanos, el de carga, trenes de mercancía, como soja, carbón, autos, entre otros. Y el especializado, que son trenes turísticos, tren laboratorio o tren hospital. Y por último, el transporte por tubería, oleoducto o gasoducto. Y los modos que aplican son únicamente el especializado y el industrial. Transporte de petróleo, gas natural o agua. Tipo y modo de transporte según los tipos de carga existentes. En el transporte de mercancías es fundamental clasificar la carga según sus características para garantizar su manejo adecuado y seguro. Factores como el peso, la peligrosidad, la resistencia o si requiere embalaje determinan el tipo de logística y transporte a utilizar. Según su peso. Ligeras, menos de 5 kilogramos por unidad. Transporte recomendado terrestre como motocicleta, furgoneta o el aéreo. Medias, entre 5 y 25 kilogramos por unidad, terrestre o aéreo. Pesadas, entre 25 kilogramos y una tonelada, terrestre como camión o ferroviario. Muy pesadas, más de una tonelada, marítimo o ferroviario. Según su naturaleza. Carga general, cajas, paquetes, cilindros se pueden manipular individualmente o en conjunto. Transporte recomendado, terrestre, marítimo o aéreo. Carga a granel, materiales sólidos, líquidos o gaseosos sin embalaje. Marítimo, ferroviario, camiones cisterna. Carga especial, cargas peligrosas, ADR, perecederos, valiosos o frágiles. Transporte especializado como refrigeradores, blindados, etc. Según su nivel de peligrosidad. Explosivos. Transporte recomendado terrestre con permisos especiales o marítimo. Contenedor IMO. Gases. Camiones cisterna o marítimo. Líquidos inflamables. Cisterna o marítimo. Sólidos inflamables, ferroviario o terrestre. Sustancias comburentes y peróxidos orgánicos. Transporte químico regulado. Sustancias tóxicas y sustancias infecciosas. Terrestre o marítimo con embalaje especial. Material radiactivo. Transporte especializado estrictamente regulado. Sustancias corrosivas. Cisterna marítimo. Sustancias y objetos peligrosos varios. Depende del tipo siempre con protocolo ADR. Según su resistencia. Cargas resistentes. Pueden apilarse sin problemas. Transporte recomendado, todos los medios. Cargas ligeras. Se apilan con ciertas limitaciones, terrestre o aéreo. Cargas frágiles. Requieren manejo individual y especializado. Cuidado. Aéreo o terrestre especializado. Cargas con y sin embalaje. Carga con embalaje. Requiere protección para su transporte. Transporte recomendado, todos los medios. Carga suelta sin embalaje. No necesita protección para su transporte, terrestre o marítimo. Carga contenerizada. Se transporta en contenedores estandarizados. Marítimo, ferroviario, intermodal. Cargas unitarias y fraccionadas. Carga fraccionada. Se manipula individualmente, agrupada en cajas o paquetes. Transporte recomendado terrestre o aéreo. Carga unitarizada. Agrupada por tamaños en pallets o contenedores para facilitar su manejo. Marítimo, ferroviario, intermodal. Los riesgos en el transporte pueden clasificarse en diversas categorías según el tipo de transporte, como es el terrestre, accidentes de tráfico, colisiones y atropellos, errores humanos, distracción, fatiga o conducción bajo influencias, condiciones climáticas adversas como es lluvia, nieve o neblina. En el ferroviario, descarrilamientos por fallos técnicos o vías en mal estado, colisiones entre trenes o vehículos en pasos a nivel, fallos de infraestructura, señales defectuosas o vías dañadas. En el transporte marítimo, naufragios por tormentas o colisiones, piratería, ataques en rutas vulnerables o derrames de sustancias peligrosas, que esto pues lleva a la contaminación ambiental. En el transporte aéreo, como accidentes aéreos, ya sean fallas mecánicas o errores de navegación, condiciones meteorológicas extremas como turbulencias o tormentas, sabotajes y terrorismo, ataques a secuestro de aeronaves. En el transporte urbano, como metro y autobuses, accidentes en estaciones o paradas, ya se deba a caídas o atropellos.
fallas técnicas, descarrilamientos o problemas de frenado, agresiones o robos en vagones o estaciones poco vigiladas, y en transporte por tubería, fugas y derrames por corrosión o por roturas, explosiones por acumulación de gases inflamables o contaminación ambiental por sustancias peligrosas. En el transporte fluvial, naufragios por colisiones o encallamiento, factores climáticos, tormentas o crecidas repentinas y accidentes entre embarcaciones en rutas congestionadas. Ahora damos paso a los productos más movilizados según el medio de transporte. En el transporte marítimo, este es perfecto para mover productos a granel, a grandes volúmenes o materiales pesados. Un ejemplo es el petróleo, minerales, carbón, granos como el maíz o el arroz. Además de que también se usan contenedores para electrodomésticos, autos e incluso máquinas. En el transporte terrestre se utilizan lo que son los camiones o ferrocarriles, que son muy utilizados para mover alimentos, productos de consumo diario, medicamentos, ropa o productos perecederos. Los camiones hacen entregas regionales o locales, ya que además el tren se usa para grandes volúmenes en distancias largas. Continuamos con lo que es el transporte aéreo. Este se usa para productos urgentes o de alto valor, por ejemplo, los electrodomésticos, medicamentos, flores frescas, partes industriales, y es el más caro, pero ideal para distancias largas en poco tiempo. Vamos a explicar unos ejemplos en Cierates. Es una simulación de transporte de mercancías. En esta ocasión es un contenedor de 20 estándar. Se utilizaron dos tipos de productos, perfumes y papas, ambos en un contenedor estándar de 20 pies. Y a continuación vamos a explicarlos. La primera carga es una carga de perfumes, la cantidad son 56 paquetes, el volumen ocupado es de 3 metros cúbicos, el peso total es de 28.000 kilogramos. Y como observación, los perfumes, aunque ocupan más volumen, permiten una distribución horizontal uniforme en contenedor, lo que indica que son productos con empaques más compuestos, compactos o apilables. La segunda carga es una carga de papas. La cantidad igual son 56 paquetes, pero en esta ocasión se ocupa un volumen de 2 metros cúbicos. El peso total es de 28.000 kilogramos y como observación, aunque se carga la misma cantidad de paquetes, ocupan menos volumen. Esto sugiere que el empaque es más denso o menos apilable y se concentra la carga en un área más reducida del contenedor, ya sea vertical o hacia un extremo. Como conclusión, en esta simulación nos permite entender cómo, dependiendo del tipo de mercancía, el mismo contenedor puede verse cargado de formas distintas, afectando el volumen, pero no necesariamente el peso. Este análisis es importante para la planificación logística eficiente, donde se busca aprovechar al máximo la capacidad del contenedor, tanto en peso como en volumen. Ahora explicaremos la aplicación punto a punto. Esta es una ruta de transporte de Apan Hidalgo a Guadalajara, Jalisco. Un camión de 4 ejes. La ruta se divide en 12 tramos, especializando el inicio y fin de cada uno, así como el estado y la carretera correspondiente, como la autopista de México M4D o México 015D. Cada tramo indica su distancia y tiempo estimado, por ejemplo, 15 kilómetros en 8 minutos de Atlacomulco a Temascalcingo. Se incluyen las casetas de peaje por tramo y su costo, siendo la más cara Panindi- Panindícuaro con 460 pesos totales del recorrido, una distancia de 592 kilómetros y un tiempo estimado de 5 horas y 31 minutos con un costo de peajes total de 2.642 pesos. Y así, si vemos la tablita, nos va explicando de cada uno de los lugares que vamos recorriendo con ese camión y los costos que se acumulan. Otro ejemplo de la aplicación o de la página de punto a punto es una ruta de Pachuca a Cancún.
El objetivo de la tabla es mostrar la ruta carretera desde Pachuca Hidalgo hasta Cancún, Quintana Roo, para transporte de carga igual de un camión de 4 ejes. Los datos clave de aquí es la distancia total son 1,617 kilómetros, el tiempo estimado es de 16 horas con 54 minutos y con el costo total de las casetas es de 5,314 pesos mexicanos. El recorrido es la ruta pasa por 7 estados: Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, usando principalmente la carretera federal México 180 y 150D. Como tramos destacados tenemos los más costosos, que es Aeropuerto Cancún, que son 1,062 pesos, y otros Altos de Esperanza, 680, y Piste de 643 pesos. La aplicación práctica La aplicación es práctica y útil para empresas de transporte para planear rutas, tiempos y costos de operación. Como conclusión, podemos decir que el transporte es vital para la economía, pero cada medio tiene sus riesgos, es decir, accidentes en carretera, fallos en aviones, naufragios en el mar y fugas en tuberías. Aunque movemos productos esenciales como petróleo y alimentos, es clave mejorar la seguridad para reducir esos peligros. Mejorar la infraestructura y la seguridad es fundamental para hacer que el transporte sea más seguro y eficiente. Comprender cómo se mueven los productos dentro y fuera de una empresa es clave para garantizar una operación eficiente y segura. A través de la correcta clasificación de los distintos tipos de carga, según su peso, naturaleza, peligrosidad, resistencia y tipo de embalaje, se pueden tomar decisiones logísticas adecuadas que impactan directamente en los costos, tiempos de entrega y seguridad de la mercancía. Además, elegir el medio de transporte correcto, ya sea terrestre, aéreo, marítimo o ferroviario, permite adaptar la logística a las necesidades específicas de cada empresa, mejorando así su competitividad en el mercado. Como pudieron observar, el transporte interno y externo junto con el manejo adecuado de los materiales son fundamentales para que todo funcione correctamente dentro de una empresa. Desde lo que es la recepción de materia prima hasta la entrega final del cliente, cada movimiento cuenta. Elegir bien el medio de transporte y conocer el tipo de carga y asegurar su protección puede ahorrar tiempo y sobre todo dinero y evitar errores costosos. Mi conclusión es que el transporte es una parte vital de la economía y del funcionamiento diario de las empresas. A pesar de los riesgos que representa cada medio, como accidentes o fallas técnicas, sigue siendo indispensable para mover productos esenciales. Por ello, mejorar la infraestructura y la seguridad es clave. Comprender cómo se trasladan los materiales dentro y fuera de las empresas ayuda a optimizar tiempo, costos y eficiencia. Clasificar adecuadamente la carga según su peso, tipo o peligrosidad permite tomar decisiones logísticas más acertadas. Además, elegir el medio de transporte adecuado, ya sea terrestre, aéreo, marítimo o ferroviario, mejora la capacidad de respuesta y la competitividad. Una buena gestión del transporte y del manejo de materiales garantiza entregas seguras, reduce errores y mejora el servicio al cliente. Cada movimiento logístico bien planificado marca la diferencia con el éxito de una empresa. Y bueno, para finalizar, les presentamos lo que fueron nuestras referencias utilizadas para la elaboración de nuestra presentación y queremos dejarles 3 preguntas para reforzar el tema. La primera es: ¿cuál medio de transporte creen que se utiliza más para mover productos en cuestión de que sean perecederos como frutas o medicamentos y por qué? La segunda es: ¿qué ventajas creen que tiene usar pallets o contenedores para agrupar mercancías? Y la última es: ¿qué tipo de carga requeriría más precauciones? ¿Sería un televisor nuevo o un líquido inflamable y por qué? Y eso es todo y muchas gracias por su atención.